Durante días, el clan evitó una zona del bosque sin que nadie pudiera explicar exactamente por qué. No había señales visibles de peligro. No había depredadores rondando. No había ruidos anormales en las copas. Y, sin embargo, cada vez que se acercaban a ese sector, su comportamiento cambiaba sin necesidad de comunicación. Se movían más lento, miraban más el suelo que los árboles, y terminaban desviándose, como si el lugar mismo generara desconfianza. El primer evento claro ocurrió al amanecer, cuando un juvenil descendió unos metros para recoger frutos caídos. El resto del grupo estaba cerca, relajado, visible. El juvenil no gritó. No hubo ruido de lucha. Simplemente dejó de estar allí. Cuando los adultos bajaron, encontraron algo extraño. No había huellas claras. No había sangre. No había marcas en los troncos. Solo un círculo perfecto de hojas removidas en el suelo, como si alguien hubiera limpiado el área antes de que ocurriera algo. Esa misma tarde, un macho adulto notó otros círculos similares en diferentes puntos del bosque. No eran accidentes naturales, no eran rastros de animales forrajeando, eran áreas despejadas con intención. Eso fue lo que empezó a inquietar al grupo. No parecía un ataque improvisado, parecía un terreno preparado. Al día siguiente, mientras el grupo avanzaba por una ruta conocida, uno de los machos se detuvo bruscamente. Miraba el suelo con una atención inusual. Los demás siguieron su mirada. Allí había otra zona limpia, y esta vez, en el centro, una pequeña depresión en la tierra, como si alguien hubiera presionado repetidamente el mismo punto con las manos. No era profundo, pero era repetido. Esa repetición fue lo que cambió la percepción del grupo. Alguien estaba trabajando el suelo, no desde los árboles, desde abajo. Esa tarde, por primera vez, decidieron no cruzar ese sector. Tomaron un desvío más largo sin vocalizarlo. Nadie necesitó explicar nada. Todos sentían lo mismo. Esa noche, el grupo durmió más junto de lo normal, y al amanecer, otro juvenil faltaba. Esta vez, el suelo mostraba el mismo patrón. Hojas retiradas, tierra presionada, un espacio exacto donde alguien había estado esperando. El clan ya no pensaba en un depredador, pensaba en alguien que conocía sus movimientos. Y lo más perturbador no era la desaparición, era la preparación previa. Porque lo que fuera que estuviera haciendo eso, no actuaba por impulso, actuaba con método. Después de la segunda desaparición, el grupo dejó de moverse con naturalidad por esa parte del territorio. No fue una decisión colectiva, fue un ajuste instintivo. Nadie bajaba al suelo sin mirar antes durante largos segundos. Nadie se separaba más de lo necesario, pero algo no encajaba. Si hubiera sido un leopardo, habría marcas. Si hubiera sido otro clan, habría señales territoriales. Si hubiera sido un accidente, el patrón no se repetiría. Aquí había repetición. Eso fue lo que más inquietó a los machos adultos. Decidieron observar sin intervenir. Esa mañana, uno de ellos se quedó atrás mientras el grupo avanzaba. Permaneció inmóvil entre raíces gruesas, con vista directa hacia uno de los círculos despejados que habían encontrado el día anterior. Pasaron minutos. Nada ocurrió. Y entonces, lo vio. No descendía desde arriba. Aparecía desde un lado. Un chimpancé adulto caminaba lentamente hacia el punto despejado. No miraba a los árboles, miraba el suelo. Se agachó, tocó la tierra con las manos, la presionó. Movió algunas hojas con cuidado, como si estuviera corrigiendo algo. No parecía nervioso, parecía concentrado. El macho que observaba sintió algo que no había sentido antes: reconocimiento. Ese individuo no era extraño. Había sido parte del clan meses atrás.
Había sido expulsado después de varios conflictos por comportamiento errático. Desde entonces no lo habían vuelto a ver. Hasta ahora. Pero no se movía como antes. No vagaba sin rumbo. No mostraba agresividad. No buscaba contacto. Estaba trabajando. Eso fue lo que cambió todo. El expulsado no estaba cerca por casualidad. Estaba preparando el terreno. El macho que observaba no se movió. Permaneció quieto, viendo cómo el individuo terminaba de acomodar el área y se alejaba con la misma calma con la que había llegado. No subió a los árboles. Se fue caminando por el suelo, siguiendo una ruta paralela a la que el grupo usaba con frecuencia. Esa noche, el macho comunicó su descubrimiento con gestos breves, tensos, que el resto entendió sin necesidad de sonidos. El peligro no estaba arriba, estaba abajo, y no era un depredador. Era alguien que conocía el comportamiento del grupo mejor que ellos mismos. El grupo ya no intentó evitar la zona, intentó entenderla. Si el expulsado estaba preparando el suelo, entonces debía estar anticipando exactamente dónde alguien pondría el pie. No limpiaba cualquier espacio. Limpiaba puntos precisos en rutas muy usadas. Eso significaba algo inquietante. No estaba esperando a que alguien pasara. Sabía que alguien pasaría. Esa mañana, los machos adultos decidieron observar desde arriba, sin intervenir. Se mantuvieron en las copas más densas mientras el resto del grupo avanzaba con normalidad por uno de los corredores habituales. El suelo parecía intacto. No había círculos visibles. No había hojas removidas. Pero cuando un juvenil se adelantó apenas unos metros para recoger frutos, ocurrió algo que nadie había visto antes. Su pie se hundió ligeramente. No cayó, pero perdió el equilibrio el tiempo suficiente. Desde un lado, el expulsado apareció con una velocidad que no era normal. No bajó de un árbol. No surgió del follaje. Estaba ya en el suelo, oculto en una depresión poco visible, exactamente al lado del punto preparado. Sujetó al juvenil con precisión. No hubo gritos largos. No hubo persecución. En segundos, el expulsado arrastró el cuerpo hacia vegetación espesa que estaba a solo unos metros, perfectamente elegida. Cuando los adultos descendieron, ya no había nada. Solo el mismo patrón. Hojas retiradas, tierra presionada. Y ahora, marcas claras de arrastre hacia un punto oculto. Eso cambió por completo la percepción del grupo. El expulsado no cazaba desde arriba, cazaba desde el suelo. Y lo hacía usando puntos donde el terreno obligaba a perder estabilidad por una fracción de segundo. Esa fracción era suficiente. Esa tarde, los machos comenzaron a inspeccionar cada paso del corredor y encontraron más señales. Pequeñas depresiones casi invisibles, zonas donde el suelo había sido alisado, raíces expuestas limpiadas de hojas. El expulsado no improvisaba. Había convertido el camino del grupo en una serie de puntos de captura. El bosque ya no era un espacio neutral. Se había convertido en un mapa que solo él entendía. A partir de ese momento, el grupo dejó de caminar con confianza. Cada paso se volvió una decisión. Los juveniles ya no se adelantaban. Los adultos comenzaron a tocar el suelo antes de apoyar el pie en zonas dudosas. Miraban las hojas, las raíces, las pequeñas irregularidades que antes ignoraban. Pero el expulsado no dejó de adaptarse. Si encontraban un punto preparado, él simplemente dejaba de usarlo. Y al día siguiente, aparecía otro, en un lugar diferente. Eso fue lo que los machos adultos empezaron a notar. No repetía exactamente el mismo patrón. Movía los puntos de captura ligeramente, siempre dentro de corredores que el grupo necesitaba usar para desplazarse entre zonas de alimento. No los perseguía. Los esperaba donde sabía que tendrían que pasar.
Esa mañana, uno de los machos decidió hacer algo distinto. Se adelantó solo, pero con intención. Caminó por el corredor más usado, exagerando el movimiento, pisando fuerte, removiendo hojas, dejando señales claras de su paso. Luego regresó por un camino diferente. Horas después, volvió al mismo punto con el resto del grupo. Y allí estaba, un nuevo círculo despejado exactamente donde él había pisado con más fuerza por la mañana. Eso confirmó lo que sospechaban. El expulsado no solo conocía sus rutas, estaba observando qué zonas pisaban con mayor frecuencia. Usaba esa información para decidir dónde preparar el siguiente punto. No trabajaba a ciegas. Aprendía de cada movimiento del grupo. Esa noche, los machos entendieron algo que no les gustó. No estaban reaccionando a un cazador. Estaban siendo estudiados por alguien que aprendía más rápido que ellos. Esa comprensión cambió la estrategia del grupo. Si el expulsado aprendía observando sus rutas, entonces debían dejar de ofrecerle información útil. A la mañana siguiente, el grupo hizo algo que nunca hacía. Se movió sin lógica. Tomaron caminos poco usados. Se detuvieron en zonas abiertas sin motivo. Regresaron sobre sus propios pasos varias veces. Bajaron y subieron de los árboles en lugares distintos. No era desorden. Era confusión intencional. Durante horas, no encontraron ningún punto preparado. El suelo parecía intacto, y eso confirmó que el expulsado necesitaba previsibilidad para trabajar. Pero esa ventaja duró poco. Al tercer día de movimientos erráticos, ocurrió algo diferente. Mientras el grupo avanzaba por una zona rocosa, donde el terreno obligaba a caminar más lento, uno de los juveniles perdió el equilibrio al apoyar el pie entre dos raíces. No había círculo despejado. No había hojas retiradas. Pero el punto exacto donde el juvenil resbaló estaba rodeado de pequeños obstáculos naturales que obligaban a pisar justo allí. Y el expulsado estaba esperando. No había preparado el suelo. Había elegido un lugar donde el propio terreno hacía el trabajo por él. Apareció desde un lado con la misma precisión de siempre y desapareció igual de rápido. Eso fue lo que los machos comprendieron con claridad dolorosa. El expulsado ya no necesitaba modificar el entorno. Había aprendido a leerlo. Sabía identificar puntos donde el terreno, por sí solo, generaba esos segundos de inestabilidad que él necesitaba. El bosque entero se había convertido en su aliado, y el grupo ya no sabía qué parte del suelo era segura y cuál no. A partir de ese día, el miedo dejó de estar en lugares específicos. Se extendió por todo el territorio. Ya no se trataba de evitar ciertos corredores. Ya no bastaba con inspeccionar el suelo. El problema era más profundo. El expulsado entendía el bosque mejor que ellos. Y eso significaba que podía encontrar puntos favorables en cualquier parte. Los machos adultos dejaron de buscar marcas visibles. Comenzaron a observar el comportamiento del expulsado en lugar del terreno. Uno de ellos decidió seguirlo a distancia, moviéndose por las copas mientras el individuo caminaba por el suelo. Durante casi una hora, el expulsado no hizo nada. Solo caminaba lentamente, deteniéndose a veces para mirar alrededor, como si estuviera evaluando. No parecía buscar al grupo, parecía buscar lugares, puntos, zonas donde el terreno obligaba a reducir la velocidad, a apoyar el pie con cuidado, a mirar hacia abajo en lugar de hacia adelante. Y entonces ocurrió algo revelador. El expulsado se detuvo en un área donde no había nada especial a simple vista, pero permaneció allí varios minutos, observando el suelo. Tocó las hojas, movió ligeramente una raíz. No despejó nada, solo ajustó detalles casi invisibles,
y luego se fue. Esa tarde, cuando el grupo pasó por ese mismo lugar sin saberlo, un juvenil tropezó exactamente allí. No cayó, pero perdió el equilibrio lo suficiente, y el expulsado apareció. La captura fue tan rápida que los adultos apenas pudieron reaccionar. Eso fue lo que terminó de dejar claro el problema. El expulsado no preparaba trampas visibles. Hacía microajustes, cambios tan pequeños que solo él recordaba dónde estaban. El bosque ya no era peligroso por lo que se veía, sino por lo que él había cambiado sin que nadie pudiera notarlo. Esa noche, los machos adultos dejaron de intentar seguir sus movimientos. Intentaron adelantarse a su lógica. Si el expulsado buscaba puntos donde el terreno obligaba a reducir la estabilidad, entonces ellos podían alterar esos puntos antes que él. A la mañana siguiente, comenzaron a hacer algo inusual. Movieron ramas hacia zonas rocosas. Cubrieron raíces expuestas con hojas gruesas. Alteraron pequeñas pendientes con tierra suelta. No lo hicieron en un solo lugar. Lo hicieron en muchos. No sabían exactamente dónde esperaría el expulsado. Así que cambiaron el bosque en general. Durante 2 días no ocurrió nada. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, no fue inquietante. Fue una señal. El expulsado no aparecía porque ya no encontraba puntos claros que pudiera usar. Pero al tercer día, encontraron algo que los dejó en silencio. En una de las zonas que habían modificado, el suelo estaba nuevamente ajustado. Las hojas que habían colocado estaban apartadas. La tierra que habían movido estaba otra vez firme. Las ramas habían sido retiradas con cuidado. El expulsado no solo entendió lo que estaban haciendo, había empezado a corregirlo. Eso fue lo que cambió el conflicto por completo. Ya no era un grupo intentando defenderse de un cazador. Era un intercambio. Ellos modificaban el entorno. Él lo reajustaba. Ellos intentaban confundir. Él respondía. El bosque se había convertido en un espacio que ambos estaban moldeando. Pero el expulsado tenía una ventaja peligrosa. Él solo necesitaba un punto perfecto. El grupo necesitaba que no existiera ninguno. Con el paso de los días, el grupo dejó de centrarse en el suelo. Comenzaron a centrarse en el expulsado. Si no podían impedir que encontrara puntos favorables, podían intentar obligarlo a permanecer en uno. Esa mañana, eligieron un corredor estrecho que el expulsado había utilizado antes. No lo evitaron. Tampoco lo modificaron. Simplemente lo dejaron intacto. El grupo se mantuvo lejos, visible en una zona abierta, haciendo ruido, moviéndose con normalidad, como si no supieran nada. El expulsado apareció poco después. Caminó hacia el corredor con la calma de siempre. Se detuvo, observó el terreno, tocó el suelo con las manos. Comenzó a limpiar hojas lentamente, preparando el punto como había hecho tantas veces. Pero esta vez, el grupo no iba a pasar por allí. Se dispersaron alrededor, fuera de su vista directa, sin vocalizar, sin acercarse. Solo presencia silenciosa en distintos puntos del bosque. Minutos después, el expulsado levantó la cabeza. Algo no encajaba. No escuchaba pasos acercándose. No oía movimientos naturales del grupo. Se levantó. Miró a su alrededor. Y por primera vez desde que había empezado todo, no sabía exactamente dónde estaban. Intentó moverse hacia un lado del corredor. Allí encontró hojas gruesas acumuladas, ramas sueltas, suelo menos firme. Giró hacia el otro lado. Lo mismo. No era una trampa visible. Era una incomodidad constante. Y comprendió algo tarde. Ya no estaba eligiendo el terreno. El terreno estaba empezando a elegirlo a él. El expulsado intentó salir del corredor hacia una zona más abierta. Avanzó rápido, pero el suelo respondió diferente a como esperaba. Las hojas se desplazaron bajo sus manos.
Una raíz cubierta cedió ligeramente. No cayó, pero perdió estabilidad por un instante. Ese instante fue suficiente. Desde distintos puntos, los machos comenzaron a moverse, no corriendo, no gritando, sino avanzando con pasos firmes, visibles, cerrando el espacio poco a poco. No buscaban atacarlo. Buscaban quitarle rutas. El expulsado giraba constantemente, intentando encontrar una salida limpia. Pero cada dirección tenía el mismo problema. Suelo incómodo, ramas mal apoyadas, pendientes que obligaban a reducir velocidad. Era el mismo método que él había usado durante semanas, ahora aplicado en su contra. Intentó subir a un árbol cercano. La base del tronco estaba cubierta de hojas sueltas. El impulso no fue preciso. Resbaló lo suficiente como para perder tiempo. Al levantar la vista, vio algo que no esperaba. No había un enemigo frente a él. Había varios, distribuidos, observándolo en silencio. Por primera vez desde que regresó, el expulsado no tenía ventaja. No por fuerza, por entorno. Intentó una última maniobra rápida hacia un árbol joven. La rama principal cedió bajo su peso. Cayó de lado, desorientado. Y el grupo avanzó unos pasos más, cerrando cualquier posibilidad de huida. El expulsado miraba alrededor buscando un punto favorable, pero el bosque que había aprendido a usar como arma ya no respondía a su lógica. El expulsado no intentó atacar. Eso fue lo primero que notaron. No lanzó embestidas, no gritó, no mostró los gestos de agresión típicos de un chimpancé acorralado. Giraba lentamente, respirando más rápido, mirando el suelo, las raíces, las ramas, como si todavía estuviera buscando una solución en el entorno, como si creyera que el bosque podía devolverle la ventaja. Pero esta vez, el bosque no respondía. Cada dirección que intentaba tenía pequeños obstáculos que antes él mismo habría usado contra otro. Hojas sueltas que desplazaban el apoyo. Ramas mal colocadas que impedían un impulso limpio. Pendientes cortas que obligaban a frenar. No eran trampas evidentes, eran incomodidades acumuladas. Y esas incomodidades estaban diseñadas exactamente para alguien que dependía de movimientos rápidos y precisos. Los machos del grupo no avanzaban todos al mismo tiempo. Se movían en turnos breves, cambiando de posición, obligándolo a girar constantemente. No necesitaban tocarlo. Solo necesitaban que no pudiera elegir un punto claro para escapar. El expulsado miró hacia un árbol alto que estaba a pocos metros. Calculó la distancia. Dio 2 pasos rápidos y saltó. La base del tronco cedió ligeramente bajo su peso. No cayó, pero el impulso se rompió. Tuvo que apoyarse de nuevo en el suelo. Ese segundo extra fue decisivo. Uno de los machos avanzó lo suficiente como para reducir aún más el espacio. No atacó. Solo se colocó allí. El expulsado giró hacia otro lado. Intentó correr hacia una zona más abierta, pero esa zona abierta ya no era limpia. Estaba cubierta de hojas gruesas que desplazaban el apoyo. Se detuvo. Miró alrededor con una expresión que el grupo no había visto antes en él. Duda. Por primera vez desde que había empezado a usar el bosque a su favor, no sabía qué hacer. Intentó una última salida hacia un árbol joven con ramas bajas. Saltó con fuerza. La rama principal cedió bajo su peso. Cayó de costado, golpeando el suelo con el flanco. No fue una caída grave, pero fue suficiente para mostrar algo que nunca había mostrado. Vulnerabilidad. Los machos avanzaron unos pasos más, rodeándolo sin cerrar un círculo perfecto, dejando huecos que parecían salidas pero que llevaban a zonas igualmente incómodas. El expulsado se levantó, respirando con dificultad. Ya no buscaba un punto para atacar. Buscaba un punto para huir,
Pero el bosque que había aprendido a leer, modificar y usar durante semanas ya no seguía sus reglas. Ahora estaba dentro de un entorno que alguien más había aprendido a moldear. Y por primera vez, el expulsado entendió lo mismo que el grupo había entendido días atrás, que no se trataba de fuerza, se trataba de quien entendía mejor el terreno. El expulsado retrocedió unos pasos, manteniendo la mirada fija en los machos que se movían a su alrededor. No corría, no atacaba, solo buscaba espacio. Pero ese espacio ya no existía como antes. Cada vez que intentaba dirigirse hacia una zona que parecía libre, el suelo obligaba a reducir la velocidad. Ramas sueltas, hojas inestables, pequeñas pendientes que rompían el impulso. Nada de eso lo detenía por completo, pero todo lo retrasaba lo suficiente. Y ese retraso era exactamente lo que el grupo necesitaba. Los machos no gritaban, no lanzaban objetos, no intentaban alcanzarlo. Se limitaban a moverse en posiciones calculadas, obligándolo a girar constantemente, a pensar, a calcular cada paso. El expulsado levantó la vista hacia las copas, buscando una salida vertical más limpia. Encontró un árbol con ramas firmes a pocos metros. Calculó la distancia. Se impulsó con rapidez. El primer apoyo fue correcto. El segundo, no. La corteza estaba cubierta por una capa fina de hojas húmedas que redujo la fricción justo lo suficiente. Su pie resbaló ligeramente y tuvo que bajar de nuevo al suelo para recuperar estabilidad. Ese instante cambió su comportamiento. Por primera vez, dejó de mirar al grupo y empezó a mirar el suelo con la misma desconfianza con la que el grupo lo había mirado durante semanas. Intentó avanzar hacia un lado más despejado, pero ese lado ya no estaba limpio. Cada punto que parecía seguro tenía pequeñas irregularidades que lo obligaban a frenar. Y cada vez que frenaba, los machos avanzaban un poco más, sin tocarlo, sin enfrentarlo, solo reduciendo sus opciones. El expulsado empezó a respirar más fuerte. Giraba sobre sí mismo, buscando un punto que no existía. Intentó correr hacia una zona de raíces gruesas donde el terreno era firme. Pero al llegar, notó algo. Las raíces estaban cubiertas de hojas sueltas que se desplazaban bajo sus manos. Se detuvo. Miró alrededor y comprendió algo tarde. El bosque que había aprendido a usar como ventaja se había convertido en una extensión de la estrategia del grupo. Ya no estaba dentro de su territorio. Estaba dentro del territorio que otros habían aprendido a rediseñar. Y por primera vez desde que regresó, no sabía hacia dónde moverse sin perder estabilidad. El expulsado intentó mantenerse en movimiento. Sabía por instinto que quedarse quieto era peor, pero cada intento de desplazamiento exigía más atención de la que estaba acostumbrado a usar. Ya no podía confiar en el impulso rápido, en la precisión automática de sus movimientos. Cada paso requería cálculo, y mientras calculaba, el grupo avanzaba. No cerraban un círculo perfecto. Dejaban espacios que parecían salidas naturales. Pero cada una de esas salidas llevaba a zonas donde el terreno estaba igual de alterado, igual de incómodo. El expulsado se dirigió hacia una pendiente corta que conocía bien. En otras ocasiones la había usado para ganar velocidad y desaparecer entre la vegetación baja. Esta vez, la pendiente estaba cubierta de hojas gruesas que se desplazaron bajo su peso. No cayó, pero tuvo que reducir la velocidad. Ese segundo extra volvió a ser decisivo. Uno de los machos apareció justo en el extremo de esa salida. No atacó, solo se quedó allí. El expulsado giró bruscamente hacia otro lado, respirando cada vez más fuerte. Su mirada ya no buscaba al grupo, buscaba el suelo, buscaba estabilidad.
pero cada punto que elegía tenía pequeñas alteraciones que lo obligaban a frenar, a ajustar, a perder impulso. Intentó subir a otro árbol, uno más bajo, con ramas gruesas. Calculó mejor el salto. Logró apoyarse con las manos, pero el pie encontró hojas sueltas donde esperaba corteza firme. Bajó de nuevo. Por primera vez desde que todo había empezado, el expulsado estaba reaccionando. No planificando, reaccionando. Y eso cambió completamente la dinámica, porque el grupo ya no estaba persiguiéndolo, estaba esperando que se equivocara. El expulsado miró alrededor con una expresión que no era agresiva ni desafiante. Era confusión. El bosque ya no respondía a la lógica que había aprendido durante semanas. Ahora era él quien se movía dentro de un entorno que otros habían comprendido mejor. Y mientras intentaba encontrar un punto que le devolviera la ventaja, el grupo avanzaba un poco más, reduciendo el espacio sin necesidad de tocarlo. El equilibrio que él había dominado se había invertido. El expulsado se detuvo por un instante más largo de lo que había hecho antes. No porque quisiera, porque necesitaba pensar. Giraba la cabeza lentamente, observando el suelo, las raíces, las hojas, intentando encontrar un patrón que ya no estaba allí. Todo lo que antes había sido claro para él ahora parecía irregular, impredecible. Dio un paso hacia una zona que parecía más firme. El suelo respondió con un crujido leve. Se detuvo. Miró hacia los machos que lo observaban en silencio desde distintos puntos. No estaban tensos. No parecían listos para atacar. Solo estaban allí. Esa presencia constante, sin agresión directa, empezó a pesar más que cualquier embestida. El expulsado intentó un movimiento rápido hacia la derecha, buscando sorprender y romper el espacio. Pero apenas avanzó unos metros, encontró otra zona de hojas sueltas que obligó a frenar. Cada vez que frenaba, el grupo avanzaba un poco más. No necesitaban tocarlo. Solo necesitaban que no pudiera correr con fluidez. Intentó otra vez subir a un árbol, esta vez con más cuidado. Apoyó las manos, buscó firmeza antes de impulsarse. Pero esa precaución era exactamente lo que lo debilitaba. Ya no se movía con la velocidad que había sido su mayor ventaja. Bajó nuevamente. Respiraba con dificultad. Miró el bosque como si intentara reconocerlo. Pero el bosque ya no era el mismo. El expulsado entendió algo que el grupo había entendido días atrás, que el terreno no es fijo, puede cambiar. Y cuando cambia, la experiencia acumulada deja de servir. Dio un paso atrás, luego otro, buscando una salida más amplia. Pero esa salida ya estaba parcialmente cubierta por ramas desplazadas que obligaban a moverse con cuidado. La situación se había invertido por completo. Él, que había obligado al grupo a caminar con precaución durante semanas, ahora se movía con esa misma cautela. Y el grupo, que había perdido estabilidad una y otra vez, ahora se desplazaba con seguridad alrededor de él. Sin gritos, sin ataques, solo esperando a que el entorno hiciera el trabajo que antes él había hecho tan bien. El expulsado volvió a intentar moverse con rapidez. Sabía que, si seguía dudando, el espacio se cerraría aún más. Reunió impulso y corrió hacia una franja del bosque que parecía más despejada, donde el suelo estaba cubierto por tierra firme y menos hojas. Durante 2 pasos recuperó la fluidez. En el tercero, su pie encontró una capa fina de hojas húmedas que no había notado. Resbaló lo suficiente como para romper el ritmo. No cayó, pero tuvo que frenar. Y ese freno volvió a ser suficiente. 2 machos avanzaron al mismo tiempo desde lados distintos, reduciendo aún más la salida. No lo atacaron. No lo tocaron. Solo ocuparon el espacio que él necesitaba. El expulsado giró bruscamente hacia atrás,
buscando otra dirección. Pero cada dirección tenía el mismo problema. El suelo ya no respondía con la seguridad que él recordaba. Miró hacia un árbol alto que conocía bien. Era uno de los que había usado muchas veces para desaparecer con rapidez. Corrió hacia él. Saltó. Las manos encontraron apoyo firme, pero el pie volvió a deslizarse levemente antes de impulsarse. Bajó de nuevo al suelo. Respiraba con dificultad, moviendo la cabeza de un lado a otro, intentando encontrar una ruta clara. Pero ya no estaba buscando una presa, estaba buscando estabilidad. El grupo avanzó unos pasos más, manteniendo la distancia justa para no provocar un ataque desesperado. El expulsado ya no tenía ventaja física, porque su ventaja nunca había sido la fuerza. Había sido la confianza en el terreno, y esa confianza había desaparecido. Se quedó quieto un segundo más, mirando el suelo como si intentara recordar cómo era antes. Pero el bosque que había aprendido a usar durante semanas ya no existía. Ahora estaba dentro de un entorno que otros habían modificado con la misma paciencia con la que él lo había hecho. Y por primera vez, no tenía ningún punto claro hacia dónde correr sin perder estabilidad. El expulsado dio un paso lento hacia atrás, como si intentara ganar tiempo. No miraba ya a los machos. Miraba el suelo, buscando un lugar que le devolviera la sensación de control que había tenido durante semanas. Pero cada punto que parecía firme ocultaba pequeñas irregularidades que lo obligaban a frenar, a ajustar, a dudar. Y esa duda era nueva. Intentó moverse hacia un lado donde el terreno descendía suavemente. Era un lugar que había usado antes para ganar velocidad y desaparecer entre la vegetación baja. Avanzó 2 pasos. En el tercero, la capa de hojas sueltas se desplazó bajo su peso. Se detuvo. Miró hacia arriba, hacia las copas, como si buscara una salida vertical más limpia. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. No podía confiar en el impulso. Si fallaba otra vez, perdería aún más espacio. Los machos avanzaron un poco más, ocupando el borde de esa pendiente. No gritaban, no corrían, solo estaban allí. La presión no venía de un ataque directo. Venía de la ausencia de un lugar claro donde escapar. El expulsado giró sobre sí mismo, respirando más fuerte. Miraba a su alrededor como si el bosque hubiera cambiado de forma sin que él lo notara. Y en cierto sentido, así era. Intentó un último movimiento rápido hacia un árbol joven con ramas bajas. Saltó con fuerza, buscando recuperar la altura que había sido su mayor ventaja. La rama principal cedió bajo su peso. No se rompió, pero se dobló lo suficiente para hacerlo perder el equilibrio. Cayó de lado, golpeando el suelo con el hombro. No fue una caída grave, pero fue la primera vez que su cuerpo mostró torpeza. Y el grupo lo vio. Los machos avanzaron unos pasos más, sin apresurarse, reduciendo el espacio que quedaba. El expulsado se levantó lentamente, respirando con dificultad, mirando alrededor con una expresión que ya no era de cálculo. Era de incertidumbre, porque el bosque que había aprendido a usar como arma, ahora era un entorno donde no podía moverse sin pensar cada paso. Y ese pensamiento constante era exactamente lo que lo estaba debilitando. El expulsado permaneció quieto unos segundos más, como si intentara recuperar el control respirando lentamente. Miraba el suelo, luego a los machos, luego a los árboles, intentando encontrar un punto que todavía respondiera a su lógica. Pero cada lugar que evaluaba tenía algo distinto, algo mínimo que lo obligaba a dudar. Dio un paso hacia una zona donde el terreno parecía firme. El suelo respondió con un crujido leve. Se detuvo. Ya no avanzaba por impulso. Avanzaba con cuidado.
Y ese cuidado era exactamente lo que el grupo necesitaba. Uno de los machos cambió ligeramente de posición, ocupando un espacio que antes parecía una salida clara. No hubo gesto de amenaza, solo presencia. El expulsado giró hacia otro lado. Allí encontró hojas sueltas acumuladas sobre raíces que normalmente eran firmes. Se detuvo otra vez. Por primera vez, no estaba reaccionando con velocidad. Estaba reaccionando con cautela. Intentó subir a un árbol cercano con movimientos más medidos. Apoyó las manos, buscó firmeza antes de impulsarse. Pero ese cálculo lo retrasó. Y mientras se retrasaba, el grupo avanzaba. El espacio se reducía sin necesidad de contacto. Miró a su alrededor con una expresión que no era agresiva ni desafiante. Era desconcierto, como si intentara reconocer un bosque que ya no coincidía con el que había aprendido durante semanas. Respiraba con dificultad, no por cansancio físico extremo, sino por la presión constante de no encontrar un punto claro donde moverse sin riesgo. Dio otro paso hacia atrás, y por primera vez desde que regresó al territorio, parecía no saber hacia dónde ir. Porque el entorno que había usado como ventaja se había convertido en un territorio donde cada paso exigía pensar. Y pensar demasiado era exactamente lo que lo estaba frenando. El expulsado intentó una última vez recuperar el ritmo que había tenido durante semanas. Reunió impulso y avanzó hacia un tramo del bosque que parecía más despejado. Durante 2 pasos, volvió a moverse con la fluidez que recordaba. En el tercero, el suelo cedió apenas lo suficiente bajo una capa de hojas húmedas. No cayó, pero el impulso se rompió otra vez. Se detuvo, respirando con fuerza, mirando el terreno como si intentara entender por qué ya no respondía igual. Los machos no se acercaron más. No era necesario. El expulsado giró sobre sí mismo buscando un punto que le devolviera seguridad. Pero cada dirección tenía el mismo problema. Pequeñas alteraciones que lo obligaban a pensar antes de moverse. Intentó mirar hacia arriba, hacia las copas altas que antes le ofrecían ventaja inmediata. Pero ahora sabía que, si el primer apoyo fallaba, perdería aún más espacio. Dudó, y esa duda fue visible. Por primera vez el expulsado no se comportaba como alguien que controlaba el entorno. Se comportaba como alguien atrapado dentro de un entorno que ya no entendía. Miró el suelo una vez más, luego a los machos que lo observaban en silencio desde distintos puntos. No había gritos, no había embestidas, solo presencia constante. La presión no venía del ataque. Venía de la falta de un lugar claro donde escapar sin perder estabilidad. El expulsado dio un paso lento hacia atrás, y en ese gesto quedó claro algo que el grupo ya sabía, que la ventaja que había tenido nunca fue su fuerza, fue su conocimiento del terreno. Y ese conocimiento, ahora, ya no le servía. El expulsado permaneció inmóvil unos instantes, como si intentara decidir entre moverse o quedarse quieto. Pero quedarse quieto también era un problema. Sentía la presencia del grupo en distintos puntos, sin verlos todos al mismo tiempo. Cada pequeño sonido, cada hoja que se movía en la distancia, lo obligaba a girar la cabeza con rapidez. No estaba rodeado, pero se sentía contenido. Dio un paso hacia un lado donde el suelo parecía más firme. Apoyó el pie con cuidado. Las hojas se desplazaron levemente. Se detuvo otra vez. Esa repetición constante empezó a afectar su comportamiento. Ya no intentaba movimientos rápidos. Cada desplazamiento era corto, medido, inseguro. Y mientras él se movía con cautela, los machos seguían avanzando apenas unos pasos, ocupando lentamente el espacio que él necesitaba. Intentó subir a un árbol más bajo,
buscando recuperar la altura que tantas veces le había dado ventaja. Apoyó las manos, calculó el impulso, pero en el último momento bajó. No confiaba. Esa falta de confianza era nueva. Miró alrededor con una expresión que no era agresiva ni desafiante. Era desconcierto, como si intentara reconocer un bosque que ya no coincidía con el que había aprendido durante semanas. Respiraba con dificultad, no por agotamiento físico, sino por la presión constante de no encontrar un punto donde moverse con seguridad. Dio un paso atrás, luego otro, y en ese retroceso lento quedó claro algo que el grupo ya había entendido días antes, que el entorno ya no respondía a su lógica, y que, por primera vez, era él quien caminaba con la misma inseguridad que había impuesto a los demás. El expulsado volvió a intentar un movimiento rápido, casi instintivo, como si su cuerpo recordara cómo había funcionado todo antes. Avanzó hacia un sector donde el terreno parecía más despejado, buscando recuperar esa sensación de fluidez que había perdido. Durante 2 pasos lo logró. En el tercero, su pie encontró una capa de hojas sueltas que no había visto. Resbaló apenas. No cayó, pero volvió a frenar. Ese freno ya no era solo físico, era mental. Se detuvo mirando el suelo con una intensidad que antes reservaba para preparar sus propios puntos de captura, como si intentara entender qué había cambiado exactamente. Miró a los machos que lo observaban desde distintas posiciones. No estaban tensos. No estaban listos para saltar sobre él. Solo estaban allí, ocupando el espacio que él necesitaba para moverse con libertad. Intentó otra dirección, el mismo problema, pequeñas irregularidades que obligaban a pensar cada paso. Miró hacia las copas, buscando una salida vertical clara. Pero ahora dudaba incluso de eso. Sabía que, si el primer apoyo fallaba, perdería aún más espacio. Y esa duda era suficiente para mantenerlo en el suelo. Giró lentamente sobre sí mismo, respirando con fuerza, mirando el entorno como si ya no lo reconociera. Porque el bosque que había aprendido a usar como ventaja ya no respondía a su experiencia. Ahora estaba dentro de un entorno que otros habían aprendido a modificar con la misma paciencia con la que él lo había hecho. Y por primera vez desde que regresó, no sabía hacia dónde correr sin perder estabilidad. El expulsado ya no intentó correr. Eso fue lo primero que cambió. Dejó de buscar una salida rápida y comenzó a moverse más lento, como si intentara recuperar control, pensando en cada paso. Pero pensar era exactamente lo que lo debilitaba. Miró a su alrededor con atención, no al grupo, sino al suelo. Buscaba un punto que todavía respondiera a su lógica anterior, y no lo encontró. Entonces hizo algo que no había hecho desde que todo comenzó. Se quedó quieto, completamente quieto. Los machos también se detuvieron. Nadie avanzó. Nadie gritó. Durante varios segundos, el bosque quedó en un silencio absoluto donde solo se escuchaba la respiración agitada del expulsado. Ese silencio cambió la dinámica, porque por primera vez, el expulsado no estaba reaccionando al entorno. Estaba esperando que el entorno reaccionara a él, pero el entorno ya no jugaba a su favor. Después de unos segundos, intentó un movimiento muy lento hacia un árbol cercano. No saltó, no corrió, caminó con cuidado. Apoyó las manos en el tronco, subió un poco y se detuvo. No siguió subiendo. Miró hacia abajo. Las hojas acumuladas en la base le recordaban que, si fallaba, perdería aún más estabilidad. Bajó de nuevo. Y en ese gesto quedó claro algo definitivo. Había perdido la confianza en el terreno. Los machos avanzaron 2 pasos más.
Solo 2. Suficiente para reducir aún más el espacio. El expulsado giró lentamente, buscando otra dirección, y en ese momento dio un paso hacia una zona que parecía firme. Pero esa zona había sido modificada días atrás, cubierta con una capa fina de hojas que desplazaban el apoyo sin que se notara. Su pie se deslizó más de lo que esperaba. Esta vez sí cayó. No fue una caída fuerte, pero fue desordenada. Y ese desorden fue lo que rompió por completo su control. Intentó levantarse rápido, pero al apoyar las manos, volvió a encontrar hojas inestables. Tardó un segundo más en incorporarse. Ese segundo fue todo. 2 machos avanzaron al mismo tiempo, no para atacarlo, sino para ocupar el espacio que necesitaba para impulsarse. El expulsado giró bruscamente, buscando otra salida, pero cada salida tenía el mismo problema: suelo inestable, apoyos dudosos, ramas mal posicionadas. Miró alrededor con una expresión que ya no era de cálculo, era comprensión. Entendió, tarde, lo mismo que el grupo había entendido semanas atrás, que el bosque ya no respondía a su experiencia, y que ahora estaba dentro de un entorno donde cada paso exigía más pensamiento del que su cuerpo podía sostener bajo presión. Intentó un último movimiento hacia un árbol joven. Saltó con cuidado. La rama principal cedió bajo su peso, cayó de costado, y esta vez el grupo avanzó sin detenerse, no con furia, con decisión. El expulsado intentó levantarse, pero ya no tenía espacio suficiente para tomar impulso. Por primera vez desde que regresó, no podía usar el bosque para escapar, porque el bosque, lentamente, había dejado de pertenecerle. Los machos no se lanzaron sobre él de inmediato. Eso fue lo más extraño. Se acercaron lo suficiente para quitarle el espacio, pero no para atacarlo todavía. Lo obligaron a levantarse en un terreno que ya no le ofrecía estabilidad. Cada intento de incorporarse era torpe, lento, inseguro. El expulsado giraba la cabeza buscando una salida que ya no existía. Intentó apoyarse en un tronco cercano para impulsarse hacia arriba. Las hojas sueltas en la base hicieron que sus manos se deslizaran. Cayó otra vez, no con violencia, sino con una torpeza que nunca había mostrado. Y en ese momento, el grupo entendió que ya no estaba frente a un individuo que dominaba el entorno. Estaba frente a alguien que había perdido su única ventaja. Uno de los machos avanzó un paso más, luego otro. El expulsado intentó moverse hacia un lado, pero el suelo volvió a ceder levemente bajo su peso. Cada intento de escape lo dejaba más desorientado. Respiraba con fuerza, girando sobre sí mismo, intentando encontrar una dirección que no exigiera pensar tanto cada paso. Pero no la había. El bosque que había aprendido a leer ya no tenía sentido para él. Los machos comenzaron a emitir sonidos cortos, secos, no de ataque, sino de presión. Se movían en pequeños arcos, obligándolo a girar constantemente sin darle un punto fijo hacia dónde correr. El expulsado intentó un último movimiento hacia un árbol bajo. Logró apoyar las manos, pero al impulsarse, la rama principal cedió otra vez. Cayó de lado, golpeando el suelo con el hombro. Esa fue la señal. El grupo avanzó al mismo tiempo. No fue un ataque caótico. Fue un movimiento compacto, directo. El expulsado intentó incorporarse, pero ya no tenía espacio para tomar impulso. Y por primera vez desde que había comenzado a usar el bosque como arma, su cuerpo no respondió con la precisión que necesitaba, porque la ventaja que había tenido nunca fue la fuerza, fue la confianza en el terreno, y esa confianza ya había desaparecido por completo.